Estamos en línea y espero que comprenda esta situación con el jefe de bloque del Frente de Todos. Él en realidad es diputado provincial por la Cámara, por la provincia de Buenos Aires, y entró a la Cámara en el 2017 por Unidad Ciudadana. Hubo un acuerdo y hoy todo es el bloque que pertenece al Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Él además es militante matancero, porque ha nacido en Loma del Millón, y se llama Facundo Tignanelli. ¿Qué tal, Facundo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bueno, acá que estamos con los inventos, bueno, gracias por el tiempo que te quedaste ahí en línea, y es la primera vez que hablamos, Facundo, y en realidad cuando yo pensé ayer a la tardecita esta entrevista, quería tratar de comenzar con una primera pregunta en donde escuchases algo que pasó acá hace 3 semanas atrás, en donde nosotros hablamos con Maximiliano Abad, que Maximiliano Abad es el jefe de bloque de Cambiemos Buenos Aires, o sea, lo que sería el referente de la bancada opositora dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Él, en una entrevista que nos dio hace 3 semanas atrás, dijo estas cosas conmigo, si querés después te mando la entrevista, pero bueno, hubo como un cruce en tanto lo que se hablaba en ese momento, que era el proceso de endeudamiento que llevó María Eugenia Vidal, pero que para algunos medios, básicamente para Clarín, es el endeudamiento de Kicillof, una cosa media rara, ¿no? Es el endeudamiento de Kicillof y hace 50 días que está en el gobierno. Escuchá una partecita de este corte y en base a eso después te hago la primera pregunta. Pero el endeudamiento que ha producido en estos últimos 4 años la gestión de María Eugenia Vidal en dólares a la provincia, evidentemente castiga a los sectores medios de la provincia y ni que hablar los pobres. Es la misma deuda que teníamos en el año 2015, 11.250 millones de dólares. Entonces miente Kicillof. Nosotros tenemos una deuda hoy de 12.000 millones de dólares con una gran diferencia. Gran parte de la deuda tomada fue para hacer obra pública frente al atraso en materia de infraestructura que tenía en la provincia de Buenos Aires. Y eso es saldar también deuda social, es saldar deuda vinculada a agua corriente, a cloaca. Pero Maximiliano, ¿cómo explicas el salto del 57 al 82%? ¿Qué es lo que dice el gobernador Kicillof que fue el aumento de deuda en dólares? Yo te estoy contando, es la misma plata. ¿cierto? Te estoy contando cuál es la deuda. Nosotros recibimos una provincia con 11.250 millones de dólares de deuda y hoy tenemos una provincia con 12.000 millones de dólares de deuda. En el periodo de transición, el gobernador, la gobernadora saliente y su equipo le explicaron al gobernador entrante y a su equipo cuáles eran los vencimientos y cuáles eran las herramientas de pago. Vos recordarás que hace poco tiempo nosotros autorizamos la colocación de deuda para pagar los vencimientos hasta el mes de marzo. Sí. Ahí tiene una herramienta. Tiene otra herramienta que es el artículo 9 del Banco Provincia, que nosotros desendeudamos frente al endeudamiento que produjo la administración de Scioli. Bueno, más allá de... Para mí es una falacia, ¿no? Lo del desendeudamiento del Banco Provincia. Tengo datos del primer discurso de Axel Kicillof diciendo que fue el banco que compró una enormidad de letes en su momento, de Levax. Bueno, más allá de eso, lo que quería preguntarte, Facundo, es si sirve una oposición que no reconoce y que está casi al costadito de la omisión, para no ser más duro y decir mentira. Y a mí como periodista me cuesta mucho a veces ponerme en un lugar en donde uno lo que intenta cuando hace periodismo es decir las cosas que son bien o mal, pero intentar decir por lo menos su verdad con cierta honestidad intelectual. Entonces, como político, como militante que sos de muchos años, ¿qué pensás acerca de este momento en donde tal vez hasta revertir las cosas tienen que ver con alguna duración política de corto plazo y que a la larga termina pasando como le pasó a la administración de Mauricio Macri, que no pudo reelegirse? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, escuchaba las palabras del diputado Abad y escuchaba también tus palabras, es como le decías y como planteó Axel cuando empezó todo este proceso de negociación, la deuda de la provincia de Buenos Aires. El Maxi lo plantea en términos nominales y cualquiera hasta en una deuda de tu casa, puedes decir debo tanto en dólares. El tema es si tenés que poner dólares o tenés que poner peso para pagar esa deuda. La podés pasar a dólares la deuda y decir en dólares representa tanto. El tema es en qué están construidos esos vencimientos. Digamos. Sí. La gestión del ex gobernador Daniel Scioli había dejado una provincia en que el stock de deuda de la provincia de Buenos Aires estaba
compuesto por mucho menos vencimiento en dólares de los que tenemos hoy, que va a más del 80%. Entonces, en ese sentido, te ata de pies y manos para tomar determinadas medidas económicas que son de cambio de matriz. Ahora, a tu pregunta, si sirve una oposición así, digo, parece que eso le termina valorando, a cualquier gobierno le sirve tener una oposición. El valor que esa oposición le imprime al ejercicio de representación que le dan sus ciudadanos, lo terminás midiendo en cada turno electoral. Digo, me parece que a ellos no les fue bien electoralmente porque se dedicaron 4 años a mentir, y esto mismo que te rebatía o te intentaba, digamos, marear la perdiz, como dice un compañero, Maxi a vos, es lo que hicieron con el pueblo bonaerense, y bueno, así fue el resultado electoral. Nosotros hace un par de días que estamos tratando de hablar con vos, y bueno, el sábado pasado no podías porque estuviste en Montehermoso haciendo visitando compañeros, y también vi en tus redes sociales que ese mismo sábado estuviste tomando unos mates con Mario Seco, el intendente de Ensenada, y con Máximo Kirchner. Y como sé de tu trabajo y de tu amistad con Máximo Kirchner en los últimos años, quería un poco que nos explicases cuál fue el secreto del armado de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires, porque muchas veces el discurso terminó en, bueno, nos ganó con un Clio, Axel caminó la provincia mucho, pero hubo un aparato territorial, o hubo estructuras militantes que apoyaron también esa posibilidad de un gobernador que gana con la amplísima diferencia que gana de 15 puntos, y más sabiendo que sos una persona tan cercana a tal vez el artífice desarmado que fue la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los secretos que llevaron en este tiempo a ese armado en lo que sería la provincia más importante de la República Argentina? Bueno, desde que nos tocó salir del gobierno en el año 2015, digo, que Máximo asumió como diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, y empezó a tener mucha más cotidianidad en el día a día de la provincia de Buenos Aires por el volumen que tiene la provincia, muchos dirigentes que estaban pensando cómo rearmar de alguna manera para poder volver rápidamente en 4 años y parar el desastre que ya se vislumbraba que venía a ser el macrismo. En ese sentido, Máximo, un compañero que tiene la claridad suficiente y la paciencia necesaria y la comprensión de la dimensión histórica para ir llevando las cosas en conjunto con otros compañeros y compañeras a una construcción que fuera realmente de interpelación de nuestro pueblo, digamos, que hayamos hecho una campaña desde el frente de todos, con la cantidad de kilómetros que le metió Axel, como vos bien decías recién en el Clio, no es casual, digamos, no se eligió hacer eso, y no es ni más ni menos que una continuidad de lo que eligió hacer Cristina cuando fue candidata en el año 2017 a senadora, una Cristina que salía, iba, tocaba a la gente, estaba escuchando cuáles eran las demandas, y corrió, si querés, el eje político de lo que eran los grandes medios de comunicación. En ese momento no se hablaba de un Clio, se hablaba de que Cristina había hecho la campaña con un celular, en zapatilla y con un celular. Y, digamos, y quienes por ahí tenemos la suerte de conocer desde hace un poco más de tiempo a Máximo, teníamos claro que no era el que los medios decían que estaba jugando con una PlayStation, como cuando él fue candidato también a diputado nacional en la provincia de Santa Cruz, le metió una cantidad de kilómetros infernales, digamos, toda su campaña fue arriba de un vehículo, pueblo por pueblo, construyendo y tratando de desmitificar esa idea que no solo se trabajó sobre él, sobre la Cámpora, sobre el conjunto de lo que entre comillas se denomina el campo nacional y popular. También escuchando cuáles son las necesidades para poder dar respuesta, porque esa idea de volver mejores tiene que ver con los nuevos desafíos y cuáles son las nuevas demandas que tiene nuestro pueblo, y en función de esas demandas poder construir los caminos políticos para que se alcancen. Entonces, esa fue la centralidad, digamos, la voluntad, la paciencia y la capacidad de poder entender de qué manera había que interpelar a nuestra sociedad y hacer carne lo que nos estaban planteando y poder traducirlo en una lógica política. Facundo, seguir hablando sobre el tema de presos políticos y tratar de en algún punto también las palabras de Santiago Cafiero el otro día. Yo lo analizo desde un lugar en donde a pocos
a pocos 2 meses de la administración de Alberto Fernández, me parece que el problema, por más que el Poder Ejecutivo vaya, justamente mediante Santiago Cafiero, dio declaraciones que para él no son presos políticos, me parece que el problema en definitiva tiene que ver con lo que pasó con un poder que está totalmente mal visto por la ciudadanía y que ha hecho cosas horrendas que tienen que ver con gran parte del poder judicial que nosotros tenemos en la República Argentina, y no sé hasta dónde el Poder Ejecutivo puede hacer algo, salvo desde el Ministerio que lleva adelante la cartera Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia, pero es un problema que es más bien atinente al Poder Judicial, y cuando yo me pongo a pensar eso, digo, bueno, pero si sigue el oficialismo en esas cuestiones de declaraciones, le termina haciendo un juego a las partes que quieren que el Frente de Todos termine dividiéndose. ¿Cómo ves ese problema que en las últimas semanas se llevó adelante? Creo que son discusiones que se dan, que tienen más que ver con cortes y fragmentos de lo que dice uno, lo que dice otro, y se van construyendo relatos mediáticos y que no ayudan al conjunto. Es sabida, viste, en mis redes, sabía que tengo una amistad con el compañero Amado Vudú, digamos. Creo también que el principal nivel de conciencia de la etapa que estamos transitando lo tienen aquellos compañeros que hoy están injustamente detenidos y que, digamos, quizás para los militantes políticos los denominamos presos políticos, entendemos que eso tiene un carácter jurídico en términos relevantes o estaduales, y bueno, digo, y ahí creo que viene la aclaración de Alberto. Comparto plenamente que obviamente no son presos políticos del Poder Ejecutivo, como digamos, hay una herramienta que es el Poder Poder Judicial de la Nación, que se ha dedicado sistemáticamente a perseguir opositores durante el gobierno de Macri, y lo que piden los compañeros que están detenidos es poder acceder a lo que marca la Constitución, los tratados internacionales, un juicio justo e imparcial. Sí, porque aparte ningún juez de la Corte Suprema ha salido a decir algo en cuanto a esto. Por eso digo, el planteo siempre es el mismo. Queremos ser juzgados ante tribunales que sean imparciales y poder tener y ejercer el derecho a defensa. Y esperar el proceso como corresponde, como la Constitución manda, en libertad. No, que sea la justicia la que determine cuáles son las responsabilidades que le caen a cada quien, si hubiera alguna responsabilidad que le quepa. Entonces, ese es un poco el planteo. Digo, como ya te digo, como militante político, nosotros tenemos una bandera que es la de los presos políticos. Cuando eso tiene algún grado de responsabilidad institucional, quizás tiene otro tipo de encuadre jurídico en función de lo que técnicamente es un preso político. Pero sin lugar a duda, cualquier militante te lo va a reconocer de esa manera. Sí, más sabiendo que bueno, que los gobiernos nacionales y populares, para los grupos de poder de la República Argentina, siempre los errores se los contaron 4 veces, ¿no? Entonces a veces cuando yo digo tanto sobre esto, sabiendo que a la larga puede ser un boomerang, o sea, es como un poco también el pensamiento de en el 2015, la izquierda termina diciendo voten en blanco, y gran parte de ese error político es lo que hace después que Mauricio Macri haya sido presidente 2015-2019. Pero bueno, más allá... El campo nacional y popular tiene claras estas contradicciones, digamos, que no son principales en el sentido que los medios quizás a veces lo quieren instalar. Nadie puede decir que el Poder Ejecutivo no se ocupa del tema cuando, digamos, tuvo Alberto en persona la responsabilidad que tuvo sobre la situación de Evo Morales en Bolivia, digamos. Como que no... Sí, o que fue a visitar a Milagro Sala, como la exactamente, digo, entonces no hay, digo, no cabe en duda, obviamente se generan algunos cortocircuitos por esta situación, pero como te decía, digo, nosotros tenemos bastante hablado en esos términos. Bueno, estaba mirando justamente lo que decías vos recién, lo del mensaje Amado, estaba mirando tu Facebook ayer a la noche y... Twitter, Facebook no tengo. Sí, bueno, el Twitter. Y te digo que en algún punto, cuando lo repasaba, vos sabés que el periodista tiene como una cuestión, o por lo menos yo lo entiendo así, que si vos elegiste ser periodista no podés militar.
O sea, no podés, podés tener una ideología, podés tratar de ser honesto intelectualmente, tratar de dar un enfoque de la realidad que a vos te parezca el más provechoso, en mi caso para las mayorías, pero no afiliarte a un partido. Pero siempre está en el periodismo, o en el periodista que piensa así, esa cuestión hasta que un poco de envidia de la participación que tiene el militante. O sea, porque es como que nos gusta tanto la política, pero nuestro lugar es analizarlo, que en algún punto es como que sentimos lo que le pasa, me imagino que a los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, que llega un punto, ¿no? Pero, entonces, en ese repaso, y después dije, bueno, pero además también Facundo es matancero, y matancero es la tercera, y la tercera es el núcleo del PJ desde que yo soy muy pequeño. Y la pregunta es, ¿cómo son esos comienzos de militancia en vos? ¿Y por qué entendés que el peronismo en la tercera es imbatible cuando muchas veces los discursos fueron y votan siempre lo mismo por más que han perdido su calidad de vida, esas barriadas? Y bueno, vos pertenecés a esos lugares, a un lugar emblemático del PJ, sos militante, de hecho fuiste secretario de la Juventud durante los finales del gobierno de Cristina Fernández. ¿Y qué es la militancia para vos? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasó? Bueno, en primer lugar, obviamente, nacés en La Matanza y levantás una piedra y sale un peronista, digo, ¿no? Y en mi caso no escapó a eso. Mis abuelos fueron militantes peronistas, y creo que desde muy chiquito mamé eso. Ahora bien, vos haces un análisis que decís sobre por qué se convierte en un bastión la tercera y La Matanza, y básicamente tiene que ver con que hay conciencia social de cuando te reconocen un derecho, digamos. Tiene profundamente que ver con eso. El gobierno de Néstor Kirchner asumió en el año 2003 y en La Matanza solo el primer cordón tenía agua potable. El programa ahora Agua Más Trabajo que hacían los cooperativistas en el año 2003, 2005, 2007 fue incrementando cada vez más ese porcentaje, y más de 3/3 de La Matanza tienen agua potable, digamos. Y cuando un vecino o vecina de la capital federal nacía hace 50 años en la capital federal, abría una canilla y salía agua potable. Hay muchos vecinos y vecinas de La Matanza que lo pudieron recién llegar a vislumbrar hace apenas algunos años. Entonces, son 50 años que ese reconocimiento de ese derecho lo hace un gobierno peronista. Entonces, digamos, hay una conciencia social que pasa de esa manera. Y también, digo, que siempre es algo que charlamos con los compañeros, tiene que ver con eso. Son 200 años de la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene que volver a recuperar su identidad como tal. Digamos, vos, cuando estás fuera de la provincia de Buenos Aires, cualquier compatriota de otra provincia se identifica con su provincia. En el caso de nuestra provincia se identifican con los municipios en los que viven. Soy quilmeño, soy de Berazategui, de Merlo, nadie te dice soy bonaerense. Entonces, esa situación, digamos, y es más, cuando vos estás afuera, te plantean precisamente que sos porteño, digamos. Claro. La verdad que los bonaerenses no tenemos mucho que ver con los porteños. Entonces, creo que este año, digamos, con la excusa, si querés, o con el recordatorio de los 200 años de la provincia de Buenos Aires, hay un gran desafío para empezar a volver a construir esa identidad bonaerense, que es muy rica, que tiene mucho para aportar al país, y que, digamos, hay que terminar esa idea, digamos, que muchas veces hacia adentro de nuestro propio espacio político, en el campo nacional y popular, se transmitió de el conurbano versus el interior, y nosotros entendemos, creemos que la discusión está entre una provincia pujante que busca ser productiva y una capital federal que la tiene al lado y que le esquilma un montón de recursos para desarrollarse únicamente financieramente. Entonces, digamos, Máximo siempre plantea lo mismo, el edificio de YPF en la capital federal que no produce, no saca petróleo, no lo destila, y lo único que hace es firmar contratos ahí, le genera mucho más ingresos que les quita a las provincias que genuinamente son petroleras, es decir, los recursos naturales o de mano de obra como tenemos en la provincia de Buenos Aires, que destinamos la mayor cantidad de petróleo del país, se lleva una tajada muy importante en la ciudad de Buenos Aires, porque firman los contratos en el edificio YPF que está en Puerto Madero. Entonces, esas son las cosas que
digamos, tenemos que empezar a trabajar. Y para atarte con la pregunta, porque fui un poquito por la rama, digo, nosotros... No, pero diste ejemplos de por qué hay esa cuestión identitaria de lo que es el conurbano y bueno, lo que muchas veces para el entendido porteño de cuestiones políticas no puede entender y se queda en ese discurso de votan siempre la misma lógica, que es una lógica que los ha llevado a estar peor cuando no tienen los datos que vos decís, por ejemplo, de cloacas en lo que fue... No me quiero extender mucho porque sé que el tiempo, pero digo, los presupuestos también. Digo, nosotros en La Matanza somos 2 millones de habitantes y tenemos menos del 10% del presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. Claro. Vamos, para 3 millones de habitantes con todo resuelto, digamos, ¿no? Porque digo, hay 100% de asfalto, 100% de cloacas, 100% de agua potable, digamos, nosotros tenemos mucho menos siendo una cantidad de habitantes similar y bueno, digo, y con un montón de necesidades mucho más apremiantes. Entonces, esa injusta distribución es la que nosotros entendemos que tenemos que recuperar como matriz para esto que plantea Axel con la provincia de Pie y lo que plantea Alberto con Argentina Unida. Digamos. Es muy interesante el tema de las capitales alternativas para eso también. Hoy vamos a hablar, en un rato con una intendenta de una de esas capitales alternas. Facundo, era la primera vez que hablábamos, te mando un abrazo. Vamos a hablar sobre trabajo parlamentario seguramente en una próxima entrevista. Te mando un saludo y que tengas buen fin de semana y bueno, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludos para todos. Gracias. Quien está hablando con nosotros es Facundo Tignanelli. Facundo Tignanelli es el jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y además es militante de la Cámpora y matancero de ley.